si bien no hemos logrado el dominio de la economía, pero han existido pensadores y luchadores como Bolívar, San Martín, Güemes, etcétera, etcétera, que han planteado que la liberación de América era posible en contra de Gran Bretaña, Estados Unidos después, y todo lo que venía por parte del imperialismo, y que lucharon y lograron la liberación de las tierras. Claro, desde la economía esto no fue posible a nivel macro, pero que sí hubo un pensamiento liberador y que se oponía a este pensamiento del imperialismo, ¿no? Lo vamos a mencionar ahora quiénes son los personajes que de la propia élite tuvieron una visión industrialista en este periodo claramente, ¿no? En el anterior, como vos decís, los libertadores, que no hablaban de Argentina, de Chile, hablaban de la patria grande, con esa concepción, ¿se entiende? O Artigas. Bolívar, Belgrano, ¿Qué es lo que bloqueó la posibilidad de ese desarrollo de capitalismo nacional en nuestro país? En primer lugar, la propiedad latifundista. En primer lugar fue eso. Esa distribución que generó una concentración en el ingreso. Además, estratificó la sociedad, a tal punto que los que llegaron a ese nivel de riqueza discriminan para abajo con toda ferocidad, falta de sensibilidad, ¿no? El otro elemento, la escasísima inversión. La Pampa Húmeda es una de las regiones más ricas del planeta en cuanto a la fertilidad de la tierra y mejor ubicadas en un clima templado, lluvias durante todo el año, clima húmedo, si lo sabemos nosotros. Eso, que lo padecemos en los huesos a partir de los 48 años, como me pasa a mí, es un beneficio para la producción de recursos naturales. Bueno, escasísima inversión, porque se apoderaron y monopolizaron la tierra con tal fertilidad que hubo muy pocas innovaciones, especialmente al comienzo ninguna, de inversión. ¿Qué hacían con ese margen de ganancia gigantesco? Se lo tiran encima, típico del nuevo rico, mostrarse exitoso, y por supuesto lo primero es mostrarse externamente exitoso. Y bueno, adquisición de bienes suntuarios. ¿En dónde? En Europa. Temprano predominio del capital extranjero que señalamos ya, que primero fue en determinadas áreas y servicios, y después se extendió, por ejemplo, a los frigoríficos, los ferrocarriles, el acopio de granos, comercialización, bancos, seguros, bodegas, puertos, etc. Todo en su momento manejado por los ingleses, fundamentalmente. Y logrando además el incentivo permanente del Estado Nacional que manejaba la oligarquía terrateniente, en términos políticos, para facilitar ese tipo de inversiones extranjeras. Bueno, es conocido que los ingleses lograron la vía ferroviaria para el ferrocarril, pero tantas leguas para allá y tantas leguas para allá del territorio que iba a los costados de las vías. 40 eran, ¿no? Era una cantidad enorme, yo no sé si acá dice, no me acuerdo ahora, pero además hasta se le garantizaba el retorno, es decir, la ganancia. Si les llegaba a ir mal, el Estado se hacía cargo de eso para reponer en lo que habían pensado que iban a ganar. No cambió nada. Es una cosa espantosa que no tiene nada que ver con las leyes del capitalismo, del margen de riesgo, etc., pero que se manejó en esa época con total impunidad. ¿Y qué se hacía con el excedente? Los dueños de la tierra, la minoría, se le echaba encima. Grandes mansiones, palacios como la nobleza europea en medio de la Pampa Húmeda, como cascos de estancia, o si no en lugares claves de la capital. Y por el otro lado, la mitad, la otra mitad, en manos del capital extranjero, iba para la metrópoli. Esto implica una sangría, una garrapata, un cáncer espantoso, que impide entonces el desarrollo de un capitalismo nacional y de un mercado interno local. La élite,
enormes ganancias sin innovación tecnológica, acá tenemos esta foto ilustrativa, que debe ser un día domingo, salir a pasear en los carruajes por la avenida Alvear, esto hacia 1900, un fondo de palacios, muchos de ellos siguen estando. Las familias ricas paseaban en coche y, por supuesto, a mostrarle a las nenas, a los nenes, para no decir entregarlas, en función de qué, de que el capital no se desparrame, ¿se entiende? De que todo quede entre las mismas familias. Las famosas fiestas de presentación de las chicas a los 15 años. Bueno, no me voy a extender en eso porque me voy por un área que no quiero meterme ahora. Hipódromo Argentino, Palermo, 1903. Con un sombrero de eso comemos un mes. Lugar ahí de relaciones sociales. No era que la mujer no ocupaba ningún lugar y estaba... No, era clave en el proceso esto de guardar el capital dentro de la familia. Porque de puertas para adentro mandaba la mujer. Y que ahora. No quiero que caigamos en una deriva. Pero fíjense en esto de las actividades sociales típicas, ¿no? Que el capital no se desparrame, señores. La contracara, la cobija corta de la economía. 1907, la misma época. Olla popular de peones en los institutos porteños en protesta. Hablando de hipódromo. En la parte de atrás del hipódromo. La contracara. Ese modelo de desarrollo oligárquico, acumulativo, necesitó de una serie de medidas políticas, económicas, institucionales. La organización nacional, como lo que conocemos en la historia de la secundaria, fue organizar el Estado de acuerdo a las pautas de los que ganaron las guerras civiles, de acuerdo al interés económico y político de la oligarquía terrateniente, fundamentalmente bonaerense, y de los comerciantes porteños. Eso fue la organización nacional. Como Rosas, que funcionaba en pleno acuerdo con Inglaterra, no admitía la organización nacional y quería seguir mucho tiempo más con la división en provincias, la idea de confederación, etcétera, etcétera, no llamar a una constitución nacional, a la formación de una constitución nacional federal, organizar el país, que era lo que le exigía a Facundo de hacía décadas, desde el vamos. Bueno, cuando algo no sirve, se lo saca y se pone el que sirve a los intereses, que fueron los mismos sectores económicos sociales de concepciones liberales que enseguida acometen, por exigencia de Inglaterra, a la organización del Estado. ¿Por qué? Porque la Gran Bretaña necesitaba seguir avanzando en el negocio y para eso quería más seguridad, no confederación, donde a cada rato había una provincia que se sublevaba, guerras civiles, enfrentamientos. No, acá había que amontonar todo, juntar todo, por necesidad de Inglaterra. Lo que se llama organización nacional, lo primero, es la organización del Ejército Nacional. Eliminar los ejércitos federales, las milicias provinciales. Ahí cumple un papel fundamental Mitre, que lo termina abrochando después el general Pablo Riccieri, que era de acá de San Lorenzo, cuando organiza el servicio militar obligatorio y el ejército de acuerdo a las premisas prusianas. Crear un orden jurídico e institucional significaba tener una constitución,
Por eso es una de las primeras tareas también que acomete la nueva etapa post-Rosas. Esta Constitución lo que hace es declarar el carácter sacrosanto de la propiedad privada, tal cual como se había ya subdividido desde las últimas décadas anteriores. Para guardar las formas ante las provincias. Ciudad de Buenos Aires, capital federal. Entonces Buenos Aires tiene que tener otra capital. Se crea la ciudad de La Plata. Pura formalidad, ¿eh? Porque ¿cuándo acceden a convertir a Buenos Aires en capital federal? Es decir, de todas las provincias. Cuando ya dominaban a todas las provincias. ¿Se entiende? Cuando ya habían triunfado los de Buenos Aires sobre todo el resto, dicen, bueno, ahora sí, porque seguimos los mismos. Estas son cosas que le aclara la economía, la historia económica, ¿no? La historia política, estas cosas no se escapan. ¿Cómo analiza la relación entre Urquiza y Mitre? Y de Urquiza, que traiciona el ideario federal y se convierte en función de los negocios, abandona antes de la batalla de Pavón el mismo terreno y inclusive con la guerra, frente a la guerra del Paraguay, que todas las provincias estaban esperando que tuviera una postura a favor del Paraguay, acompañando al resto de las provincias, lo que termina haciendo Urquiza es haciendo negocio con el propio ejército de Buenos Aires. Y se transforma en uno de los hombres más ricos, quizás el hombre más rico del país. El mayor proveedor de caballos. Sí, de caballos, de insumos, gestionó crédito, hombre de enorme riqueza que la aumentó enormemente. Es decir, acá aparecen por sobre las concepciones ideológicas el interés, la platita, lo que podríamos resumir el interés de clase. Entre ellos no se pinchan la manguera. Eran masones. Bueno, pero eso, en esa época todos eran. En la élite prácticamente todos, de un lado, del otro. Y por último, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Exterminio del pueblo paraguayo. Fundamentalmente para que sirviera de escarmiento, para que nadie más en la América del Sur intentara un camino autónomo de desarrollo y crecimiento. Al margen de esa división internacional del trabajo gestada por la Gran Bretaña. Al margen. ¿Qué es lo que hizo el Paraguay? Eso no podía ser aceptado. Fue una guerra de exterminio. Prácticamente no quedaron hombres. No quedaron hombres. Esa misma guerra tiene consecuencias hasta el día de hoy. En la constitución de costumbres, de tradiciones, de que el Paraguay nunca más pudo levantar la cabeza cuando fue el primero en tener fundición de hierro, ferrocarril, telégrafo. Los primeros hacían sus propios instrumentos de trabajo del campo y después fabricaron algunas armas, inclusive, con una economía manejada desde el Estado. No liberal, desde el Estado, planificada. Acá tenemos una foto, porque en esa época había foto, guerra de la Triple Alianza, que duró 5 años. Este es Mitre, que mostró ser además un inútil en el terreno militar y un cerebro en el plano ideológico del liberalismo en la Argentina. El otro complemento, expandir las fronteras sobre la Pampa y sobre la Patagonia. Campamento del Ejército en Río Colorado, 1879. Las tropas del ejército estaban formadas por 6.000 soldados y 850 indios amigos. Siempre ocurre eso, ¿eh? Cuando desde afuera se meten acá, siempre hay cómplice acá adentro.
en el país. Siempre es así. Entonces, a eso hay que estar atento. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Un exterminio de ese... ¿Por qué? Porque la actividad ganadera necesita pocos hombres para su crecimiento y desarrollo, más que nada en esa época. ¿Para qué tenerlos a los indios? Sobraban. Bueno, acá tenemos un plano, mejor dicho un mapa, de lo que fue esta campaña de Roca y cómo se extendió la frontera, inclusive hasta el sur del Chubut. Ahí vemos, hay referencias de la frontera, cómo se fue corriendo, los principales combates. ¿Hasta dónde llegó el ejército para el sur? Ahí hasta el sur de Chubut, en esa. Después se tomó Santa Cruz, Tierra del Fuego. Sí, sí. Pero en ese momento hasta eso. Y el último lugar fue el Chaco, la región chaqueña. La última campaña militar del ejército fue en 1937. Ahí el exterminio llegaba hasta determinado lugar, porque había fuerza de trabajo que se necesitaba para los quebrachales y para el algodón. Distinta economía, distinta suerte de los pueblos originarios. Mírense ustedes con qué naturalidad actúa el sistema capitalista. Bueno, esto que recién conversábamos, debates y limitaciones. ¿Hubo debates? ¿Hubo intentos de generar industria? Sí, la hubo. Inclusive en la propia élite. Y esto es importante de conocerlo. El debate fundamental, desde el ángulo más progresista, Vicente Fidel López, Carlos Pellegrini, Miguel Cané, Dardo Rocha. Dardo Rocha, fundador de La Plata. Miguel Cané, el de Juvenilia, ¿no? Bueno, también el autor de la ley de residencia, por el cual extranjero, trabajador, que se metía en actividad sindical y política, ley de residencia, se lo enviaba a su lugar de origen por más que fuera un condenado político. Estos señores de la élite tuvieron otro proyecto, un proyecto que fue con criterios industrializadores desde la propia élite, eso es lo importante de destacar. Pero hubo limitaciones serias, especialmente desde el campo popular. Radicales y socialistas eran lo más avanzado que había en esa época. Los radicales jamás cuestionaron el modelo agroexportador. Lo aceptaron tal cual. Su objetivo eran las reivindicaciones políticas por la participación popular de los sectores medios. Ahí paraban. Pero no era un camino ese, tomar un poco el poder político para poder aplicar. Podría haber sido en potencia. Por ejemplo, Irigoyen. El resultado es otro. Sí. El resultado es otro. En el gobierno de Irigoyen se cometieron los peores matanzas, las peores matanzas contra los trabajadores. Bueno, pero por otro lado aparecen Sabio, Mosconi. Sí. Pero ahí estaba el límite, la clase obrera. Y cada uno cuando analiza la historia se para en algún lugar. Yo en la interpretación que hago de la historia y de la historia política me paro de dónde provengo. De un hogar de trabajadores. No me marea ninguna otra cosa, ¿eh? Me paro ahí e interpreto desde ahí la economía y la historia y la sociedad en su conjunto. Entonces, radicales con esa seria limitación que la mostraron cada vez más evidentemente con el transcurrir del tiempo. ¿Para qué hablar de la actualidad, no? ¿Para qué hablar de la actualidad? Profe, pero las limitaciones eran terribles, los conservadores tenían todo el poder económico. Por eso le cedieron a los radicales el poder político.
porque tenían garantizado de que no iban a incursionar ni dañar el interés económico de la élite. élite. Los radicales para hacer algo, ¿no? Entonces, Es el camino de ellos. No voy a salir a defender una alternativa que no comparto, pero evidentemente la historia nos muestra el resultado. No me gusta interrumpir, pero una cosa es el radicalismo, una cosa es el veganismo con sus limitaciones, pero el radicalismo generalmente fue alvearista. Sí. Punto y aparte. La revolución del parque fue muy violenta en 1890, no se extendieron mucho, digamos, y por un proyecto que, como decimos, yo estoy de acuerdo, no tenía tanto que ver con la reivindicación económica, pero era un planteo político que evidentemente más adelante, después con la reforma electoral y el voto dio resultados, pero yo creo que fue una lucha muy de movilización del radicalismo, la creación del mismo radicalismo, del partido radical, fueron unas reivindicaciones que costaron mucha vida, Sí, sí. Estoy diciendo como Pero un proyecto revolucionario no se mide por la violencia o las vidas que No, costó, pero era movilización con conciencia popular. sino por el tema del programa que lleva y que llega a realizar. Ese es el tema central. Bueno, lograron después la reivindicación. Ahora vamos a ver qué es lo que se logró. Ahora vamos a... Pero no era la lucha de los peores. Sigo avanzando. Socialista. Este es un lugar que a mí personalmente me duele más. Porque si se quieren las ideas más avanzadas en su época. ¿Y por qué me duele más? Porque limitaron sus luchas a reivindicaciones de tipo economicista, al tema del salario fundamentalmente, al tema de algunos derechos laborales importantes, pero que tampoco cuestionaron el modelo agroexportador de la oligarquía terrateniente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver como contenido, sí o no, de cambio de estructura, que es revolución. ¿Se entiende? Ni radicales ni socialistas. Es más, los socialistas, y hay un discurso de Alfredo Palacio, a quien siempre le tuve un gran respeto, en el Parlamento, fue el primer diputado socialista, defendiendo el libre comercio. El libre comercio significa la no industrialización del país. La no industrialización significa ausencia de clase obrera. ¿Cómo podés ser miembro del partido que se llama de los trabajadores de la clase obrera y no favorecer el proceso de industrialización? Incoherencias, dependencia cultural, peso del pensamiento único. Los agentes de las transformaciones en esta época, radicales y socialistas, tenían esta seria limitación. No cuestionaron el modelo agroexportador. Incluso defendieron el libre comercio, como dije recién. Además, todo el debate generado en la élite quedó sepultado por el éxito aparente del modelo agroexportador, que fue tan grande, tan impresionante. Eso se visualiza todavía en Buenos Aires, inclusive en Rosario. Edificaciones propias del modelo agroexportador, la aduana, la bolsa de comercio, el Palacio Minetti, el palacio del otro que está enfrente del El Cairo, ¿cómo se llama? Fuentes. Bueno, son expresión de ese modelo agroexportador. Nosotros que éramos un costado del negocio y que quedaron plasmados hasta en la arquitectura de nuestra ciudad. ¿Para qué decir Buenos Aires? Fue tan abrumador el triunfo, el peso, lo que se visualiza del modelo agroexportador, que ese peso sepultó la posibilidad de ir a fondo en el debate. Y los que antes desde la élite proponían otra cosa se terminaron callando y mandándose a guardar.